El TOC es una cárcel y sus paredes, sus gruesas paredes, son mis síntomas y mis obsesiones. Si no estuviera dentro, sería mucho peor de lo que soy. Algún día saldré, pero ¿cuándo? Hoy vamos a hablar entonces del TOC es mi cárcel, la cárcel donde se encuentra el toquiano. El toquiano siente que algo pensó, hizo o le gustaría hacer en la realidad, algo de lo que sabe que se arrepentiría, y justamente con ese sentimiento de culpabilidad es donde comienza su condena. El juez interior, esa voz interior que lo juzga realmente por la calidad de persona que el toquiano se siente, es el que realmente le va a ocasionar los síntomas y los rituales. Sería una manera de ¿qué? De controlar esa mala persona que el toquiano siente que es. La cárcel es su castigo, pero también la cárcel es su prevención. ¿Por qué? Porque el toquiano sabe que fuera de esa cárcel podría ser mucho peor de lo que realmente él siente que es. ¿Por qué este juez interior condena al toquiano? ¿Quién es y cómo aparece este juez para juzgar a veces tan severamente al paciente con TOC? Freud nos explicó que si una persona, cuando se deja llevar por sus deseos o por sus pasiones inconscientes, podrían llegar a ser unas depravadas, es decir, que ha tenido que haber algo que regule realmente los instintos y las pasiones inconscientes que en un momento dado, durante la infancia, todo niño ha sentido que podía hacer lo que quisiera o incluso experimentó situaciones dejándose llevar por ciertos deseos, pasiones, impulsos o instintos inconscientes. El toquiano con el tiempo, su yo, su parte racional, se empieza a dar cuenta de esa parte inconsciente que alguna vez le otorgó algún tipo de placer o de satisfacción, pero ahora se recrimina porque sabe que aquello que hizo, pensó, deseó o sigue deseando es algo que en el fondo realmente le gustaría llevar a cabo, pero renuncia o tiene que renunciar a ello porque sabe que eso le ocasionaría serios problemas. Por lo tanto, desear ese tipo de pasiones, instintos o deseos inconscientes es lo que el toquiano se recrimina a sí mismo, ¿de acuerdo? Porque le gustaría llevarlo a cabo. El toquiano sabe que ha cedido a una parte instintiva y realmente hay un momento en que se plantea que nunca tenía que haber cedido a esa parte inconsciente y justamente ahí es cuando comienza su condena. Como respuesta a esta bajada de las defensas por parte del yo, es decir, en el sentido que tú has cedido a algo realmente inconsciente que no tenías que haber cedido, aparece como respuesta la figura del superyo, que también lo vamos a llamar nuestro juez interior, y que realmente se va a encargar de vigilar al yo para que no ceda ante su parte instintiva, infantil, inconsciente. ¿Qué ocurre? Que el yo sabe que hay cosas que no tiene que desear, pero le sigue gustando hacerlas. Entonces el superyo salta la alarma y el juez dice, cuidado que te estás acercando a algo que no deberías acercarte, por lo tanto, ten cuidado o actúo. ¿Y qué ocurre? Que el toquiano, la parte del yo, o el yo, la parte racional del toquiano, acaba cediendo, o por lo menos acercándose a algo que ya tendría que haber renunciado. Entonces, justamente en ese momento, cae la ley implacable del superyo, del juez, y le dice, muy bien, has transgredido, por lo tanto, vas a padecer un castigo. Síntomas, malestar y angustia. ¿Para qué? Para que te des cuenta que lo que has hecho no tenías que haberlo hecho, o lo que has pensado no tenías que haberlo pensado. Y ahí justamente le impone al toquiano realmente las paredes de su cárcel. Es decir, el toquiano cede en parte a sus deseos. ¿Y qué ocurre? Que entonces el superyo, el juez, le dice, has cedido a lo que no tenías que haber cedido, por lo tanto,
Esta es la respuesta que yo hago. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que justamente ese juez, esa cárcel, aparece como un mecanismo también de control. ¿Frente a qué? Frente a la perturbación que le va a producir al yo satisfacer ciertos deseos inconscientes, que siempre son de categoría infantil. Por eso siempre decimos que el tokiano es un inmaduro. ¿Por qué? Porque se deja llevar por deseos infantiles. Entonces, tú quieres ser adulto, pero quieres tener deseos infantiles. Entonces es incompatible vivir como un hombre o como una mujer cuando realmente lo que te apetece es manifestar y dejarte llevar por pasiones infantiles inconscientes. Entonces, realmente, ¿el tratamiento psicoanalítico en qué consiste? Bueno, consiste realmente en reforzar al yo, en hacerle entender que si sigue cediendo, que si realmente lo único que añora son sus deseos infantiles, siempre va a tener un juez implacable sobre él, condenándole y juzgándole. De manera que, cuando un tokiano en tratamiento psicoanalítico termina por renunciar a sus deseos inconscientes, aunque siga deseándolo, es cuando verdaderamente el tokiano sale para siempre de la cárcel. Y ahí justamente es cuando se ha curado definitivamente. Muchas gracias.